Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Pues vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos instruyes, tú nos enseñas por dónde debemos andar. Y te pedimos, Señor, que nos des una mente despejada para entender lo que tú quieres de nuestra vida y que podamos también, Señor, ser imitadores de Cristo. Señor, bendice este tiempo, guíanos a través de él y en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Y aquí los destinatarios pues son, ¿verdad?, los tesalonicenses. Ahora un poquito hablar de la carta. La carta es escrita por el apóstol Pablo, aunque aquí el remitente es Pablo, Silvano y Timoteo. Esta carta se escribe en el año 51, después de Cristo, por supuesto, y de alguna forma el Señor quiere tocar algunos temas de las dudas que tienen los hermanos de Tesalónica. Ahora, la ciudad en nuestros días, precisamente, no se llama Tesalónica, sino solamente Salónica. Esta ciudad, ¿verdad?, es nombrada así por el rey Felipe II, que es el padre de Alejandro el Magno. Y, ¿verdad?, esta ciudad antes, digamos, es un nombre conjunto, es un nombre combinado, porque Teseia es el lugar donde venció el rey y su hija se llamaba Victoria. Entonces, tesalonicenses quiere decir Victoria de Teseia, ¿verdad? Entonces, fue a honor a su hija que le pusieron así a esta ciudad. Y de alguna forma esta ciudad es una ciudad importante donde durante los imperios griego y el imperio romano fueron ciudades de ejército, pero también ciudades de política, y de alguna forma allí hizo una fundación de una iglesia el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. El apóstol Pablo estuvo solamente 3 fines de semana en Tesalónica y allí fundó una iglesia. En su segundo viaje, ¿verdad?, narrado de alguna manera en el libro de los Hechos también, podemos ver que va a tratar de corregir aquello que está mal dentro de la iglesia, y en su segundo viaje Silvano le acompaña. Silvano también lo podemos encontrar en la palabra de Dios como Silas, ¿verdad? Entonces, si usted dice Silvano, es igual a Silas, y podemos verlo allí en Hechos capítulo 16, al final del capítulo, y en el capítulo 17, y se acuerdan, allí ellos fueron apresados, y allí es cuando hablan, ¿verdad?, de alguna forma de las cosas que pasaron acá en Tesalónica. Ahora, Pablo, Silvano, a Timoteo, a la iglesia que está en Tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, aquí hace mención de dos, ¿verdad?, de los tres de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Y también, de alguna forma, va a mencionar la gracia y la paz. La gracia, charis, es el favor no merecido de Dios. Y la paz es shalom, ¿verdad? Es el saludo del judío, que de alguna manera va a definir nuestro estatus delante de Dios,
¿verdad? No es la paz, ¿verdad?, que pudiéramos tener entre las gentes, entre las naciones, sino la paz que tenemos en la reconciliación Dios con el hombre. Es esa paz que el mundo no puede dar. ¿Se acuerdan? Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y también dice allí en Filipenses, dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y después dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que de alguna forma uno puede ver que el deseo de Pablo es que nosotros tengamos la gracia de nuestro Señor y la paz con Dios. Esta paz solo la puede hacer Jesucristo. No es una paz que podemos obtener, sino es una paz que Dios nos da. Verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Una de las cosas que los creyentes tenemos que hacer es esto: dar gracias a Dios por la congregación, por los hermanos. ¿Cuándo? Siempre. Y también haciendo memoria, es decir, por las necesidades. Por eso es que compartimos motivos de oración para que después, ¿verdad?, durante la semana, me acuerdo de Rocío, ella pedía por la salvación de su mamá, de sus hermanas. Me acuerdo, ¿verdad?, de la hermana Patti que pide por México, y allí estamos orando. El hermano Enrique, Señor, dale sabiduría, ayúdalo a seguir creciendo. La hermana Irma por sus achaques, ¿verdad?, ayúdala ahí. Y así la hermana Gaby, ¿verdad?, que la puedas sostener saludable. Y así vamos unos por otros orando y dando gracias los unos por los otros, ¿verdad? Una de las cosas que los creyentes no nos debemos permitir es precisamente, en vez de dar gracias por el hermano, empezar a juzgar al hermano o empezar a ver qué defectos tiene el hermano. Así que yo creo que una de las prácticas más sanas entre unos y otros es dar gracias a Dios y orar siempre los unos por los otros. Verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí va a apuntar, va a calificar el apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Quiénes son los tesalonicenses? Bueno, son aquellas personas que hacen la obra del Padre, que hacen la obra de fe, que de alguna forma están mostrando siempre amor y constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que yo creo que es una buena característica que una iglesia debe tener. Una iglesia que trabaja en la obra de la fe, en el trabajo, hacerlo con amor y en nuestra constancia de que el Señor viene pronto. Esa es una de las cosas que de alguna manera la iglesia tiene que estar siempre atenta. El Señor viene pronto, por lo tanto tengo que esperar al Señor, tengo que prepararme para recibir al Señor. ¿Qué te gustaría hacer cuando el Señor viniera? ¿Qué te gustaría estar haciendo cuando el Señor viniera? ¿En qué te gustaría estar pensando cuando el Señor viniera? ¿Sabe? Preparemos nuestro corazón. ¿Cuándo? Hoy. Porque hoy tenemos vida, hoy tenemos la forma de hacer las cosas, mañana no. Y lo que hoy seamos, de alguna manera repercutirá para mañana. Las decisiones que tomes hoy darán fruto mañana, si Dios nos presta la vida. Por eso hoy me preparo, por eso hoy leo la palabra de Dios, por eso hoy oro, por eso hoy dependo de Dios, por eso hoy de alguna manera necesito de Dios. ¿Cuándo necesito de Dios? Hoy, no mañana, hoy. Señor, hoy te necesito. De alguna forma necesitamos tener esto siempre en cuenta para que hoy busquemos al Señor. Verso 4.
porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora, todos nosotros hemos elegido, porque a todos nosotros nos han predicado el Evangelio. Ninguno de nosotros se ha convertido automáticamente, es decir, pues yo soy cristiano de nacimiento, yo soy cristiano porque mis papás son cristianos. No, uno tiene que tomar la decisión de ser cristiano. Por eso alaba la elección, de que decidieron por Cristo. Ahora, nosotros, la mayoría, viene de diferentes fuentes, de diferentes, digamos, religiones o de diferentes tipos de pensamiento y de filosofía de vida. Y por lo tanto, cuando se nos habla de Jesús, una de las cosas que tiene que impactar es nuestra naturaleza, porque nosotros, a nuestra forma de ver, nos consideramos buenos, o por lo menos no tan malos, ¿verdad? Estamos allí en ese rango que dice, bueno, no he matado, no he robado, no he hecho mal a nadie. Sin embargo, nuestra naturaleza no es bien vista por Dios, porque nuestra naturaleza tiene algo que tiene que ser quitado y es el pecado. ¿Se acuerdan? Dios no puede cohabitar con el pecado. Dice, ¿qué compañerismo tiene Belial con Jesús? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y podríamos decir, ¿cómo Dios, un Dios santo, 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 podría tener contacto con una persona que no ha limpiado su pecado? Porque si bien seguimos siendo pecadores, sin embargo la sangre de Cristo nos limpia, nos cubre y podemos ser aceptos delante de Dios. No es, ¿verdad?, por lo que somos, sino por lo que Cristo hizo en nuestra vida en la cruz del Calvario. Y nosotros hemos elegido el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino, verdad y vida. Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente. Y aquí es que tenemos que tomar un poquito qué es la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, podemos escuchar solo palabras. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y lo más íntimo de nuestro ser. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios convierte el alma, transforma la vida. La palabra de Dios instruye, redarguye, corrige, enseña. La palabra de Dios entonces tiene poder transformador a las personas. Y la transformación nuestra viene cuando el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces allí viene la palabra de Dios que va a cambiar nuestra forma de pensar, y cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, también cambia nuestra forma de actuar, porque lo que pienso es lo que soy. Lo dice el proverbio: tal piensa el hombre en su corazón, tal es él. Así que de alguna forma yo tengo que saber que mis pensamientos tienen que ser llenos de la palabra de Dios, porque en el día a día nos enfrentamos a pensamientos de disgusto, ¿verdad? Ahí está esa persona que nos hace disgustar y constantemente, y estamos pensando, y ¿sabe qué se genera en nuestra vida? Rencor, y el rencor se convierte en odio, y el odio se convierte en palabras, en acciones que no son correctas delante de Dios. Por eso debemos desechar todo pensamiento que se opone a Cristo. Regularmente tenemos que meter la palabra de Dios y decirle: Señor, ayúdame, y meter más palabra, porque nuestros pensamientos, nuestras emociones, de alguna manera nos pueden llevar
nos pueden llevar. Por eso es la importancia de renovar nuestra mente. ¿Cuándo? ¿Cuándo terminaremos de renovar nuestra mente? Hasta que estemos con el Señor. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que nosotros necesitamos todos los días, Señor, ayúdame a pensar lo correcto. Por eso es la memorización, y en vez de estar pensando en esa persona que más mal me cae, empezar a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y es para eso el versículo, es para eso la memorización, para que de alguna forma, en vez de pensar lo injusto, porque también la Biblia nos enseña, ahí en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que oísteis, lo que visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, dice el apóstol Pablo. Así que uno tiene que siempre estar pensando en la palabra de Dios, y esa es nuestra elección. Eso es lo que tú eliges en el día a día. Tú eliges enojarte, tú eliges pensar mal, tú eliges ir aquí, ir allá, tú eliges. Nadie te obliga a hacer lo que tú haces, porque tú eliges, y tus elecciones siempre van a ser basadas en la abundancia de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe? Nuestro corazón es nuestra mente. Lo que pensamos es lo que somos. Lo que hay aquí en nuestra mente, de alguna manera se refleja en nuestra vida. Por eso, Señor, necesito de tu palabra, necesito renovar esta mente que está verdaderamente pervertida. Necesito, Señor, pensar en lo que tú piensas, hacer lo que tú haces. Señor, ayúdame. Y para eso es la palabra de Dios. No es para que la tengamos ahí en el librerito, ¿verdad? Ahí toda la semana o allí botada, no. Es para leerla, escudriñad las Escrituras, decía el Señor Jesucristo, porque en ellas hallaréis palabras de vida eterna. Y estas palabras son palabras transformadoras. Si tú quieres pensar diferente, si tú quieres actuar diferente, tu elección tiene que ser que abundes en la palabra de Dios más y más, más y más. No es suficiente un poco, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que lleguemos a pensar como Cristo piensa. Verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que, de alguna forma, podemos ver que cuando uno elige la palabra de Dios, esa palabra que tiene poder del Espíritu Santo, esa palabra transformadora, entonces uno se convierte en un imitador. Pero no en cualquier imitador. Cuando digo imitador, no se refiere a una persona que hace las cosas solo para parecerse a, sino una persona que quiere ser como. Yo no me quiero parecer al apóstol Pablo, me gustaría ser como el apóstol Pablo. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, en los actores, en las actrices, les buscan una vestimenta, ¿verdad? Para que se parezcan al personaje que quieren representar, si sobre todo es un personaje histórico, ¿verdad? Si usted a cualquier persona la viste de Superman, pues va a decir, ah, pues es Superman, ¿no? Pero que vuele, entonces ya sabré que es Superman, mientras no, ¿cierto o no? Entonces, de alguna forma, cuando usted ve allí, mira, sobre todo ahora que hubieron las fiestas patrias, los gritos de independencia, y mucha gente se viste de acuerdo, ¿verdad?, a los próceres de la historia, ¿verdad? Y allí están los Hidalgo y los Morelos,
Y entonces ya llevo un paliacate, de Morelos, aunque no se parezca a Morelos en absolutamente nada. Hidalgo, ¿verdad? Y se pone la peluca pelón de acá y acá blanco, ¿verdad? Y, mira, Hidalgo. ¿Sabe? De alguna forma, ser imitador no quiere decir que de alguna manera sea un buen imitador. Porque el imitador verdadero o el que viene a ser como la persona es porque busca en todo. Busca en todo. No solo busca parecerse, sino pensar y hablar como ese personaje. ¿Cómo hablaba el Señor Jesucristo? ¿Cómo hablaba el apóstol Pablo? ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Nos parecemos al apóstol? ¿Estamos siendo imitadores? ¿O simple y sencillamente ni siquiera estamos intentando parecernos? Para parecerse a un personaje de la Biblia, a un personaje que ama a Dios, pues uno tiene que amar a Dios. Uno tiene que buscar la palabra de Dios todos los días, orar todos los días. No solamente decir yo amo a Dios, porque decir yo amo a Dios es muy fácil, ¿no? Ahorita mismo lo acabo de decir 2 veces. Pero el amor hacia Dios no es algo que se dice, sino es algo que se vive y se demuestra en el día a día. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Porque lo que uno hace es lo que uno es, no es lo que uno dice. ¿Se acuerdan de ese dicho popular que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho? Porque podemos decir, sí, yo amo a Dios, pero nuestros hechos lo van a revelar todo. Si lo amamos verdaderamente o no. Verso 7. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ahora, Macedonia y Acaya, digamos, eran 2 regiones en el Imperio Romano. Porque si ustedes recuerdan, Alejandro el Magno había unificado y había hecho un gran imperio que llegó hasta Persia, ¿verdad? Y Jerusalén y todo esto. Así que cuando habla en el tiempo del apóstol Pablo, que son regiones del Imperio Romano, al norte Macedonia, al sur Acaya, donde estaba Corinto, Grecia y todos estos, ¿verdad? Así que había sido patente a una gran cantidad de población, lo que estaban haciendo los tesalonicenses. Así que de alguna forma nuestro cristianismo se tiene que reflejar en nuestro vecindario, se tiene que reflejar en las comunidades donde nos estamos moviendo, en la escuela o en el trabajo o donde estemos, que la gente sepa que somos creyentes, porque entonces la gente se va a fijar en nuestro comportamiento, se va a fijar en nuestro vocabulario, se va a fijar en nuestros gustos, se va a fijar en todo lo que hacemos. Porque van a decir cómo se comportan los cristianos, ¿verdad? Y algunos te van a comentar, yo conozco a un cristiano así, asado, y puro mal testimonio. Pero a ti te veo diferente. ¿De qué cristianismo estamos hablando? Y entonces tú le puedes dar de alguna forma tu testimonio por la verdad de la palabra de Dios. Porque de eso se trata ser cristiano. No deben existir los cristianos secretos. Porque Jesús dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Así que los cristianos debemos proclamar a viva voz, soy de Cristo. Soy un hijo de Dios. Y mi comportamiento tiene que reflejar precisamente lo que estoy diciendo. Por eso necesitamos abundar más y más en la palabra de Dios para que nuestras acciones sean movidas por el Espíritu Santo, por su palabra, y no simple y sencillamente seamos cristianos de nombre, ¿verdad? Existen en la actualidad más cristianos de nombre. ¿Sabe que en la semana leí una noticia que me llamó muchísimo la atención? Y decía, en los Estados Unidos
cada vez la gente deja el cristianismo. Cada vez más gente deja el cristianismo para ser ateos, para ser agnósticos o para no definirse en nada. Y esto nos muestra el camino que está siguiendo la mayoría de la gente. Se están alejando de Cristo cada vez más. Esto obviamente nos lleva a pensar que el Señor viene pronto, porque va a haber un gran enfriamiento cuando el Señor venga. ¿Sabe? No solamente es ser cristiano, sino vivir como cristiano y proclamar a Cristo. Y cuando tengamos oportunidad, hacerlo de inmediato. Cuando conoces el que corta el pasto o el que te lava el coche o a cualquier persona que tengas contacto, dile: Cristo te ama. Pero no solamente dígale Cristo te ama, sino tú demuéstrale amor a esa persona. Vive como cristiano. Verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Sabe? No fue por el apóstol Pablo, no fue por Silas, no fue por Timoteo quienes escriben esta carta, sino fue porque los tesalonicenses habían creído y empezaron a proclamar la bendita palabra de nuestro Dios. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pero tiene que ser una vida transformada. ¿Sabe? A mí me pasaba cuando era joven, más joven, que le hablaba a mis amigos de Cristo. Pero yo tenía un comportamiento nada que ver, nada que ver. De hecho, hoy me contactó un amigo de la adolescencia y me habló con puras groseriotas, ¿no? Y yo dije, porque me preguntó qué era de mi vida, que por dónde andaba, no sé qué. Pues ya inmediatamente, ¿verdad? Sin más, estoy como pastor en una iglesia, soy creyente. Sin más, ¿por qué? No voy a decirle, porque aunque me da gusto saber de personas de hace muchos años, sin embargo, tengo que decirle: he cambiado, no soy el mismo. Seguramente cuando lea el mensaje va a decir: híjole, yo ya le hablé con estas palabrotas. O a lo mejor no le importa. Pero uno sí tiene que mostrar su plataforma. Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Y aunque nos conocimos, ¿verdad?, en las pachangas, he cambiado. Mi vida ha sido transformada. Y imagínense si yo le empiezo a hablar como antes de hablar. Y luego le quiero hablar de Cristo, porque era lo que a mí me pasaba. Yo con mis cuates, que el chiste, que esto, que las groserías, que aquí, que allá, que tomar, que fumar, y después, no, pues es que mira, la palabra de Dios dice. Pues no me van a escuchar, van a decir: tú eres un hipócrita, porque dices una cosa y vives otra. No puede ser, no puede servir a dos señores, no puede ser una fuente de agua dulce y a la vez agua salada. Tienes que ser o dulce o salada, pero no puedes de alguna forma jugar al cristianismo, ¿verdad? Y allí, ¿verdad?, hacerte el muy, y que aquí y que allá, y después, no, mira, el Señor Jesús te ama. ¿Qué es eso? ¿Impacta la vida del corazón de una persona? No. Y si se convierte, va a ser igual que tú. Por eso, de alguna forma, necesitamos cambiar verdaderamente. Cambiar verdaderamente. A mí, yo se los digo sinceramente, a mí me cuesta mucho trabajo, porque viví una vida disipada desde muy corta edad y probé todo. Y me arrepiento de todo, no estoy orgulloso de eso. Y lo que quiero es agradar al Señor. Y por eso es mi insistencia de la vida cristiana, honrar a Dios, para que no vengan los días malos y digas: de ellos no tengo contentamiento. Así que Dios quiere que vivamos la vida, no solo teoría, sino práctica. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios
se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Saben? De alguna manera los hermanos haciendo la obra que tenemos que hacer, ir y predicar el Evangelio. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que no recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí hay una palabra interesante, convertisteis. Convertisteis es un cambio de dirección. Antes ibas en el camino de los ídolos, en el camino de la idolatría, ahora bien vas al camino de la vida, que es Jesucristo. Hace una gran diferencia. No puedes vivir una vida doble, no puedes ser medio cristiano o medio mundano, porque estás en el punto medio y Dios no quiere los del medio. Dios dice, o eres caliente o te pierdes, pero no puedes ser tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Sabe? Esto es el cristianismo. El cristianismo no es saber de Cristo, sino es imitar a Cristo, vivir como Cristo, buscar ser como Cristo. Por eso se apodó a los primeros cristianos, a los primeros seguidores de Jesucristo, se les apoda cristianos porque eran seguidores de Cristo, eran pequeños Cristos, porque querían vivir como Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy siendo imitador de Jesús o solo soy cristiano nominal? Cristiano de número, cristiano de iglesia, cristiano de domingo, o un cristiano de cada día. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Y aquí el apóstol Pablo toca tres temas, ¿verdad? La esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Cristo y el juicio de Dios en la ira venidera. Ahora, pensando un poco, el Señor Jesucristo viene en los cielos para rescatar a su iglesia. Pregunta, ¿estamos preparados para la venida del Señor? Si hoy viniera el Señor, ¿nos iríamos con Él? ¿Nuestro corazón le pertenece a Dios? Si no le pertenece a Dios, obviamente nos quedaríamos. ¿Se acuerdan? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Estamos haciendo la voluntad de Cristo. Estamos predicando el Evangelio. Estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Si no lo estamos haciendo, hacemos la pregunta, ¿somos cristianos verdaderos? Porque si no lo somos, entonces nos quedaremos. Tenemos que ser cristianos verdaderos. No puedes ser medio cristiano, no puedes ser medio hijo, no puedes ser medio salvo. ¿Eres o no eres? Cristo resucitó de los muertos y un día nos va a resucitar. A aquellos que han perecido, Cristo los va a resucitar. Y si morimos y no ha llegado el Señor, tenemos la esperanza de que Él nos va a resucitar en el día postrero. Y también Jesús, que nos libra de la ira venidera. Cuando Cristo nos salva de la condenación. ¿Sabe? En la semana que leíamos acerca del rico y Lázaro en el capítulo 16 de Lucas, el rico estaba experimentando la ira venidera. Estaba en un lugar de tormento mientras Lázaro y Abraham estaban en el paraíso. Un día nosotros, si morimos, estaremos en un lugar que se llama el paraíso, donde Dios quiere que van a ir sus hijos, pero los que no son sus hijos irán a un lugar de tormento y no hay vuelta atrás, no hay forma de salir de ahí, no hay manera, no hay purgatorio, no hay forma de salvarse ya muerto. Por eso la decisión se toma en vida.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes ser salvo, dice el Señor. Si eres salvo, vive como salvo. Si no, estarás perdido. Y esto lo dice la bendita palabra de nuestro Dios. Yo le creo a Dios. Yo creo que usted quiere creerle a Dios. Por lo tanto, debemos de vivir como hijos de Dios. Así que el apóstol Pablo primeramente va a saludar, va a hablar de las características de los tesalonicenses, va a alabar de alguna forma lo que han hecho bien para después entonces corregir aquello que no han hecho bien. Así que con esto vamos a concluir el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos en Jueces capítulo 16. Así que puede empezar a leerlo y pues vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé de su sabiduría. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra, la palabra profética más segura en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a atesorar tu palabra, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Bendito sea, Señor, porque nos hablas y quieres que crezcamos en tu gracia, en tu conocimiento y también que proclamemos a un Cristo resucitado, a un Cristo que nos libra de la ira venidera, a un Cristo que transforma la vida. Señor, ayúdanos en esta semana que empieza, la ponemos delante de ti, rogando tu dirección, que nos protejas, que nos ayudes y que hagamos tu voluntad. Y en el nombre de Jesús.